Muy buenas a todos lectores, bienvenidos un día más a la Biblioteca de David y hoy vamos a hablar de Subir a respirar, de Orwell. Cuando hablamos de George Orwell tenemos que recordar que es sin ninguna duda uno de los mejores y más influyentes autores del siglo XX. También hay que recordar y tener en cuenta que esta no es ni de lejos una de sus mejores obras, aunque es una muy buena obra, y que todos posiblemente lo recordéis por títulos como 1984 o Rebelión en la Granja, aunque tiene otros muchos títulos, también tiene otros títulos que son muy en la línea de lo que a él le gustaba escribir, que era sobre política en general, y yo como español, uno de los libros que más disfruté de él fue Homenaje a Cataluña. Encima me tiré un poco de la piscina y me lo leí en inglés, creo que no es difícil de leerlo en inglés, y al final, si tenéis un buen nivel de inglés y teniendo en cuenta que es un autor que obviamente escribía en inglés, creo que leer algunas de sus obras en su lengua materna puede ser algo muy relevante y muy importante. Y yo hace poco también, para los que me sigáis por Instagram, quizá lo visteis, y también en la lista de los libros leídos durante el mes de agosto, leí un pequeño ensayo suyo que se llama Why I Write, porque escribo. No sé exactamente, como ya comentaba, cómo está editado en español, pero para intentar resumirlo un poco de una forma clara, estamos hablando de un libro que trata de como un poco unas memorias o un ensayo del mismo autor hablando de por qué escribe. Y en este caso él lo dice muy claro, él escribe por convicciones políticas. Todos sus relatos, o al menos los que yo he leído hasta ahora, están muy marcados por tintes políticos. Subir a respirar es un libro que, según nos dice la contraportada, es ese libro que puso la semilla de las futuras obras que él escribiría y que fueran posiblemente las más importantes suyas y las más relevantes, que fueron 1984 y Rebelión en la Granja. Ambos títulos tienen un marcado toque político y aunque en Subir a respirar ese toque político se ve también de una forma clara, no se ve de una forma tan clara como los otros dos libros, ¿no? Al final tenemos en cuenta que Rebelión en la Granja es un libro que critica de una forma muy clara el comunismo y el comunismo ruso, bueno, que en aquella época el comunismo se entendía como comunismo ruso, nada más prácticamente, y luego en 1984 critica también de una forma clara el totalitarismo y la poca libertad de expresión a la que tenían acceso las personas de a pie. En Subir a respirar vemos algunos de estos toques, pero de una forma mucho más sutil. Me atrevería a decir que la obra es una amalgama de todas estas características que tienen las otras obras, pero diseñada de una forma mucho más novelística, sin tratar para nada la fantasía o ciencia ficción o distopía o llamadlo como queráis de las otras obras. Obviamente es una obra de ficción, pero es una novela que trata de personas normales de la época en la que George Orwell creció, nació y vivió. En esta obra, en Subir a respirar, el propio George Orwell utiliza su propio nombre para ponerle vida al protagonista. Y es que estamos hablando de un protagonista que se llama George Bowling. Este George Bowling vive en Londres y vive una vida de lo más común que se podía vivir en aquella época. Tenemos a un protagonista asalariado que le llega justo para terminar de llegar a final de mes, que vive con una mujer que simplemente se conforma, que tiene dos hijos a los cuales tampoco le hace mucho caso y que él en general está descontento con la vida. Él no está para nada contento con la vida que está viviendo, él intenta conformarse porque, igual que sucede a día de hoy prácticamente en muchas situaciones, aunque obviamente hace prácticamente 100 años esto era más evidente, salir de esa zona de soy un asalariado que trabaja para otro y malvive como puede, era prácticamente imposible. Entonces, en esta situación, el protagonista todo el tiempo está viviendo en una situación de añoranza por los tiempos vividos con anterioridad y sin una previsión de un futuro claro, ¿no? Vive en un tedio constante y su obra gira alrededor de cómo ha sido su vida anterior. La obra está partida en tres bloques muy diferenciados. Esto es algo que podemos ver en general en la obra de Orwell, pero aquí tenemos unos saltos en el tiempo un poco más diferentes que en otras obras. Tenemos tres capítulos marcados, todos ellos divididos en subcapítulos, y para ponernos un poco en contexto tenemos el primer capítulo en el cual Bowling nos cuenta un poco cuál está siendo su situación actual, cómo está siendo su vida en ese momento,
y algunas de las pequeñas cosas que él esconde a su mujer, ¿no? Vamos a intentar dejarlo ahí porque tampoco quiero hacer excesivamente spoiler. Pero ya vemos un poco sobre ese tedio que el protagonista tiene y esa añoranza. Una vez nos cuenta y nos pone en la situación, el protagonista nos empieza a contar toda esa vida pasada, ¿no? Y nos cuenta cómo él vivía en una población con poquitos habitantes, cómo había tenido una vida relativamente normal para un niño de su época, en la cual su padre tenía una tienda que al final cada vez funcionaba peor, pero él, pues como cualquier niño, no era consciente de la situación. Y también como cualquier niño de aquella época, por mucho que estudiaras, por mucho que se te dieran bien o medianamente bien estudiar, tú no eras dueño de tu futuro. Llegaba un día que a lo mejor tu padre te decía, esto es lo que tienes que estudiar, o aquí es donde tienes que trabajar porque falta dinero en la casa, o la situación que también sucede en la obra, y es una de las que toca todos estos tintes también políticos, es cuando aparece la guerra. Aparece la Primera Guerra Mundial y el protagonista pues se ve en una situación en la cual tiene que despegarse de ese lugar en el que vivía y tiene que irse a vivir en otros lugares. De nuevo, sin querer hacer mucho spoiler, pero podéis haceros un poco una idea, ¿no? Entra en este giro de la guerra. Y a partir de este momento en el cual él se tiene que ir a la guerra, se tiene que alistar en el ejército, su vida cambia totalmente, ¿no? Pasa como, una vez termina la guerra, pasa de esa vida que había vivido en el pueblecito, en un pueblecito en el cual él añoraba, ¿no? Él lo tenía como si eso hubiese o fuera a ser toda su vida, ¿no? Esa vida de vivir en el pueblo, rodeado de toda la gente que has conocido toda la vida, rodeado de tiendecitas, pues yo acabaré siendo también tendero, etcétera, etcétera, pero en ese momento se ve como termina ahí, se tiene que ir a vivir a Londres, se despega totalmente de su población anterior y empieza una vida muy relacionada con lo que Orwell critica en su vida en general, ¿no? Que es esta vida de te tienes que adaptar a las circunstancias, tienes que tener un trabajo de, como diríamos a día de hoy, de 8 a 6 o de 9 a 6 o llamadlo como queráis, y malvivir, porque no hay otra solución, ¿no? Cuando el protagonista se ve en esta situación, siguiendo con estos tintes de añoranza constantemente, él decide realizar un viaje a su población anterior. Y cuando realiza este viaje a su población anterior, vemos como a él se le rompe algo por dentro. Vemos a un protagonista en el cual, cuando viaja a su población anterior, la cual hace muchísimos años que no visita, se da cuenta de que toda esta globalización, todo este capitalismo ha destruido aquello en lo que creía, ¿no? Ve como lo que él tenía como una villa, como un pueblecito en el cual tenemos un bosque, en el cual tenemos naturaleza, en el cual tenemos libertad, se había convertido simplemente en una población que era, como aquel que dice, una extensión de Londres, ¿no? Una población en la cual todo el mundo vive para trabajar, esa sensación de libertad ya ha dejado de existir, todos sus recuerdos han prácticamente desaparecido porque no reconoce prácticamente a nadie en la calle, porque muchos de los sitios que visita, sí, obviamente él sabe dónde están, pero están muy cambiados, sobre todo la parte más de la naturaleza ha sido totalmente destruida, y vemos cómo el protagonista pierde toda esa esperanza, ¿no? Se da cuenta de que todo aquello en lo que había creído, todo aquello que añoraba, ha totalmente desaparecido. En esta obra, como comentaba prácticamente al principio, se ven algunas de las características de 1984 y también de Rebelión en la Granja, pero enfocadas de una forma distinta. Vemos por un lado toda esta nostalgia, ¿no? Como el protagonista constantemente está pensando en el pasado, cuando era niño, esa mejor vida que tenía, por decirlo de alguna forma. También una de las características más relevantes de las otras obras ya comentadas de Orwell es la alineación, ¿no? Como cuando tú llegas a tu vida adulta, te ves totalmente obligado, forzado a entrar dentro de un molde, ¿no? Si tú no estás dentro de ese molde, eres como que no puedes encajar en la sociedad. Te ves forzado a estar dentro de ese molde y salir de él es prácticamente imposible. Esto sucedía hace 80 años, 90 años, 100 años, y a día de hoy en la actualidad sucede algo similar. Obviamente hoy se tienen muchas más oportunidades de las que se tenían hace 80 o 90 años, pero ese miedo irracional
de las personas a cagarla sigue existiendo, ¿no? Y a día de hoy mucha gente puede venir y te puede decir, oye, pero es que a día de hoy es muy fácil salir de esa zona de confort, ¿no? Es muy fácil intentar montarte algo por tu cuenta, es muy fácil crear tener un segundo trabajo, es muy fácil. Te van a decir muchas veces que es muy fácil todo. Pero claro, es muy fácil dependiendo de la situación en la que tú te hallas, ¿no? Si tú eres una persona que, por ejemplo, nos ponemos en la situación de esta época, que era una época obviamente diferente a la actual, en la cual eres un padre de familia, con 2 hijos, con una mujer, y tú eres la persona que tiene que llevar el dinero a casa, pues ya, y más, hace 90 años, pues ya me dirás tú cómo vas a salir de esa jaula, ¿no? Esa jaula de ir al trabajo, ganar el sueldo mínimo prácticamente, volver a casa y luchar por llegar a final de mes. Entonces, esta es una característica que vemos de una forma más explícita en 1984 de cómo se controla todo, pero al fin y al cabo, desde hace prácticamente un siglo, le podemos echar la culpa al capitalismo, pero si fuera comunismo le echaríamos la culpa al comunismo. Vemos cómo todos o prácticamente todo el mundo vive de una forma muy similar porque es prácticamente la única opción que existe. Y tú como persona, la única solución que puedes tener es adaptarte de la mejor forma posible a lo que el entorno te fuerza a ser. Esto también está claramente muy ligado a la crítica social que realiza el autor, ¿no? De cómo se hacían las cosas en aquella época en cuanto a las injusticias sociales, la explotación o la desigualdad. Pero creo que esto de algún modo va muy ligado a lo que estaba comentando con anterioridad, ¿no? De atañirte al molde y o intentas estar en ese molde o estás fuera. Y por tanto cuando estás fuera se crean desigualdades, se crean problemas. Y una tercera característica que yo he visto en las otras obras de Orwell es cómo el protagonista de algún modo intenta escapar a esta situación que está viviendo. Intenta buscar un significado, ¿no? Intenta no adherirse a ese molde, pero a la vez vemos cómo es prácticamente incapaz, ¿no? El molde lo obliga a él, por mucho que él quiera salirse, por mucho que intente sacar una patita, ve cómo todo el rato lo están echando de vuelta hacia el molde y hacia esa situación en la cual tú te tienes que adaptar a las circunstancias y no te queda otra. Dicho todo esto, e intentando hablar de una forma un poco más subjetiva de la obra, está claro que todo lo otro también es subjetivo, pero puede llegar a ser más objetivo en cuanto a las características que unen las diferentes obras, intentando dar un poco más mi opinión personal acerca de qué me ha parecido la obra y si la recomiendo o no. Creo que todos aquellos a que les guste la obra de Orwell, en general van a disfrutar esta obra. Es una obra que se aleja bastante de las otras, porque las otras son unas obras, como estaba comentando al principio, que tratan mucho más la ficción o este mundo distópico, y Subir a respirar es una obra que trata de una forma mucho más realista lo que sucedía en la Inglaterra de principios mediados del siglo XX. Es una obra que se lee de una forma muy sencilla, es una obra en la cual aparecen muy pocos diálogos, es una obra en la cual el protagonista está todo el tiempo recordando, ¿no? o hablando él mismo de cómo se sentía y de lo que sucedía en ese momento. Entonces tenemos una obra que es relativamente lenta. No es una obra rápida de leer, no es una obra en la cual te tenga todo el rato en tensión, es simplemente una obra que se lee de una forma sencilla, pero es lenta. Lenta que no significa tediosa, simplemente no es una obra que tenga mucho sobresalto, no es una obra en la cual tú puedes esperar un giro de guión inesperado. No, es una obra bastante lineal, bastante plana, sin que esto tenga un significado malo per se, pero tenemos que saber a lo que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, creo que si en general os gusta la literatura de Orwell, este libro es muy recomendable para entender cuál era su pensamiento sobre la vida en aquel momento, cuál era su pensamiento político en general. Si no habéis leído nada de Orwell, creo que os recomendaría más empezar por otras obras. Las otras que os he comentado antes, como 1984, Rebelión en la Granja, o incluso Homenaje a Cataluña, sobre todo si sois de España y os apetece leer un poco más sobre lo que fue la guerra civil, visto desde los ojos de un extranjero que vino a luchar la guerra aquí, ¿no? Pero si ya habéis leído algunas de sus otras obras, creo que puede ser muy interesante leer Subir a respirar. Y como siempre, gente, en la cajita de debajo vais a tener un link a la página web en la cual podéis ver de una forma más detallada el resumen de este libro.
También vais a tener un link a mi cuenta de Instagram, en la cual subo contenido de forma diaria relacionado con libros. Dicho todo esto también, si os ha gustado el libro, si os gusta este contenido, os agradezco mucho un like y que os suscribáis para más vídeos en el futuro. Y esto ha sido todo, gente. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao.